Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de estudio acá en YouTube. El día de hoy vamos a continuar compartiendo los ejercicios de cálculo para engranajes cilíndricos de dientes rectos. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio más. Esperamos que sea de ayuda para todos aquellos que están estudiando lo que es mecanizado, operaciones de máquina y herramienta. Bueno, por eso lo traemos acá. Dice el ejercicio: se desea mecanizar un engranaje cilíndrico de dientes rectos en donde el piñón tiene un módulo de 2.25 con 18 dientes y la rueda tiene 54 dientes. Realizar los cálculos necesarios para el tallado del engranaje en la máquina presadora. Para poder realizar los cálculos vamos analizando la situación, los datos que nos da el problema y los datos que nos pide hacer los cálculos. Entonces, para el piñón nos da el módulo 2.25, número de dientes serían 18, y nosotros vamos a calcular el diámetro exterior, diámetro primitivo, diámetro interior, altura práctica del diente, vueltas de la manivela y el número de fresa a utilizar del juego de 2.25 para esa cantidad de 18 dientes según el ángulo de presión, ¿verdad? Ahora, para la rueda, en este caso, acá en el problema no nos dice el módulo, pero una de las condiciones de engrane es que ambos deben de tener el mismo módulo, por lo tanto el módulo es 2.25 también. En este caso son 54 dientes los que se van a tallar. Vamos a calcular el diámetro exterior, diámetro primitivo, el diámetro interior, vamos a calcular la altura, las vueltas de la manivela y también vamos a calcular el número de fresa a utilizar para tallar 54 dientes, utilizando siempre el módulo de 2.25. Para calcular, vamos a iniciar con los cálculos del piñón. En este caso vamos a el diámetro exterior, módulo Z más 2, es la ecuación para poder calcular el diámetro exterior. Sustituimos los valores, el módulo va a ser 2.25, el número de dientes va a ser 18. Al realizar la operación de matemática de suma, obtenemos el resultado. Ahora vamos de 20, lo vamos a multiplicar por 2.25 y obtenemos ahora el diámetro exterior, obtenemos el resultado del diámetro exterior. Para el piñón va a ser de 45 milímetros. Ahora vamos a continuar calculando lo que es el diámetro primitivo. Para calcular el diámetro primitivo vamos a utilizar la fórmula de módulo por Z. Entonces sustituimos los valores en la ecuación lineal. En este caso el diámetro primitivo va a ser igual a 2.25 por 18 dientes. Hacemos la multiplicación y al realizar la multiplicación vamos a tener acá que el diámetro primitivo va a ser igual, en este caso pues nos da a 40 milímetros con 5 décimas. Entonces ahora vamos a continuar con el cálculo del diámetro interior. Para ello utilizamos la ecuación diámetro primitivo va a ser igual, diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo, restado a 2 veces el módulo por 1.167. El valor de la constante se mantiene, el valor de 2 también se mantiene y solo vamos a sustituir el valor de, en este caso el diámetro primitivo que es 40.5 y el módulo que es 2.25. Entonces ahora realizamos la multiplicación de 2.25 por 1.167 y ahora esto lo multiplicamos por 2 y acá vamos a tener el siguiente valor. Ahora nos da exactamente a 5.252. Eso se lo vamos a restar al diámetro primitivo que es 40,5. Realizamos la resta y ahora obtenemos un valor del diámetro interior, en este caso va a ser igual a 35.249. Entonces ahí tenemos este valor y lo vamos a ordenar acá. Ahora vamos a hacer el cálculo de la altura del diente. En este caso vamos a utilizar la ecuación h va a ser igual a 2.25 por el módulo
Venimos a sustituir los valores, en este caso 2.25 es un valor constante, sustituimos el valor del módulo que en este caso es 2.25. Hacemos la multiplicación y obtenemos en este caso el resultado de la altura del diente, que en este caso va a ser igual a 5 milímetros con 63 milésimas. Ahora vamos a calcular las vueltas de la manivela. Las vueltas de la manivela van a ser igual a K entre Z. K es la constante del aparato divisor. La característica del que estamos utilizando es 41. Por lo tanto, vamos a dividir 40 entre el número de dientes del piñón. En este caso, el piñón tiene 18 dientes. Entonces, hacemos esa división. Y en el caso de nosotros, nos ha dado, ya tenemos el resultado. Ustedes lo pueden hacer en la tabla, buscarlo en la tabla, o de igual manera hacer el cálculo. En este caso, a nosotros nos ha dado 2 vueltas. Y 6 agujeros en el círculo de 27. Entonces ahí lo tenemos, ahí tenemos el primer resultado, 2 vueltas enteras, 6 agujeros en el círculo de 27. Entonces ahora solo acá creo que vamos a ordenarlo de esta manera. Ahora nos hace falta hacer el cálculo del número de la fresa que vamos a utilizar. En este caso vamos a la tabla del casilla, que es la que yo estoy utilizando, y nosotros vamos a utilizar el módulo 2.25, pero ahora vamos a seleccionar el número de fresas. Son 18 dientes, por lo tanto la número 1 está capacitada para tallar 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16 dientes, la número 3 de 17 a 20 dientes. Por lo tanto nosotros vamos a elegir la fresa número 3 del juego para poder tallar 18 dientes. Bien, y entonces de esa manera nosotros vamos a seleccionar la fresa número 3 para el tallado de este piñón de 18 dientes en la máquina industrial, de la máquina fresadora. Ahora vamos a continuar con los cálculos de la rueda, ¿verdad? Porque ahora ya hicimos los cálculos del piñón, ahora vamos a hacer los cálculos de la rueda. Para ello vamos a utilizar la ecuación diámetro exterior va a ser igual a módulo por Z más 2. Sustituimos los valores, como la rueda y el piñón son hermanos, deben de cumplir las condiciones de engrane, debe ser el mismo módulo, por lo tanto el módulo acá es 2.25. En este caso vamos a tallar 54 dientes, por lo tanto sustituimos Z, hacemos la sumatoria y obtenemos este resultado de 56, hacemos la multiplicación con el 2.25, que es el módulo, y obtenemos acá que vamos a estar utilizando nosotros para la rueda, pues necesitaríamos un diámetro de 126 milímetros. Ahora vamos con el diámetro primitivo. Para ello utilizaremos la ecuación que nos dice que el diámetro primitivo va a ser igual a multiplicar el módulo por la cantidad de dientes. En este caso pues ya tenemos acá la ecuación, sustituimos los valores y realizamos la multiplicación de 2.25, que es el módulo, por 54, y obtenemos como un resultado que el diámetro primitivo de esta rueda será igual a 121.5. Ahora vamos a continuar con el cálculo del diámetro interior. Para ello utilizamos la ecuación diámetro interior va a ser igual al diámetro primitivo menos la multiplicación de 2 veces el módulo por la constante 1.167. Sustituimos los valores, diámetro primitivo es igual a 121.5 y en el caso del módulo es 2.25. Realizamos la multiplicación de 2.25 por 1.167 y obtenemos el valor de 2.626. Eso lo multiplicamos por 2 y obtenemos el valor de 5.252. Eso se lo restamos a 121.5 para obtener lo que nosotros vamos a identificar pues como el diámetro interior del piñón que estamos realizando.
En el caso, ahora continuamos con la altura del diente. En el caso, es otra de las condiciones de engrane, que tanto el piñón como la rueda deben de tener la misma altura. Por lo tanto, al momento, pues acá solo consiste en poner que H va a ser igual, en el caso, pues ya tenemos el valor calculado, para en el caso del piñón, pues tanto el piñón y la rueda deben de tener la misma altura. Por lo tanto, la altura aquí va a ser igual a 5.63 milésimas de milímetro. Incluso aquí yo no acostumbro a ponerle, no he acostumbrado a ponerle la unidad de medida, pero entendemos todos que cuando estamos hablando de un piñón o de engranajes modulares, pues las unidades de medida son el milímetro. Ahora sí, vamos a calcular las vueltas de la manivela. Para las vueltas de la manivela utilizaremos la ecuación K sobre Z. K es la constante del aparato divisor y en este caso Z es 54 divisiones, que son las que nosotros necesitamos hacer. Hacemos la sustitución. Este cálculo lo podemos hacer manual o bien nos podemos ir a la tabla de divisiones de nuestro manual. Entonces acá tenemos el resultado que nosotros estamos buscando. Y en este caso las vueltas de la manivela a nosotros nos dan de 40 sobre 54, nos da a 20 agujeros en el círculo de 27. Ahora nos hace falta hacer la selección correcta de las presas según la cantidad de dientes a tallar, para estar correctamente con la envolvente y el ángulo de presión de la herramienta a trabajar. En este caso estamos trabajando el módulo 2.25 de las 8 fresas. Nosotros venimos y la número 1 está destinada a tallar 12 a 13 dientes, la número 2 de 14 a 16 dientes, la número 3 de 17 a 20 dientes, la número 4 de 21 a 25 dientes, la número 5 de 26 a 34 dientes, la número 6 de 35 a 54 dientes. Entonces seleccionaremos la número 6 porque es la fresa que cuenta con la envolvente, el ángulo de presión adecuado para tallar este engranaje. Un aspecto que no me lo pide el problema, pero considero muy importante en los cálculos, es realizar el cálculo de la distancia entre ejes, ya que si quedan a una distancia demasiado separado no es bueno, y también si quedan una distancia demasiado corta tampoco es recomendable. Ninguna de las dos maneras es recomendable, por lo tanto deben estar a la distancia apropiada, indicada según los cálculos, tomando en cuenta los diámetros primitivos. Para eso tomamos en cuenta las ecuaciones que tenemos en nuestros manuales. En este caso yo tomo en cuenta las que estaba utilizando del casilla, y en el casilla tenemos una ecuación la cual nos dice que la distancia entre ejes va a ser igual. Bueno, en este caso la letra A significa distancia entre ejes o distancia entre los centros, la cual va a ser igual a la sumatoria de los diámetros primitivos entre dos, o bien a la sumatoria de el número de dientes de la rueda más el número de dientes del piñón dividido entre 2 por el módulo. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta el diámetro primitivo, tanto el diámetro primitivo de la rueda como el diámetro primitivo del piñón. Para ello aquí tenemos la ecuación. La ecuación dice diámetro primitivo de la rueda más diámetro primitivo del piñón dividido entre 2. Sustituimos los valores, el diámetro primitivo de la rueda más el diámetro primitivo del piñón dividido entre 2. Ahora venimos acá, tenemos que hacer la sumatoria de 121.5 más 40.5 y tenemos como resultado 162. Aplicamos acá una división y tenemos que la distancia apropiada para estos dos engranajes que vamos a estar utilizando, este piñón y esta rueda, nos da a 81 milímetros de distancia entre centros. Y de esta manera ya tenemos los cálculos tanto para el piñón como para la rueda. Esto es un ejemplo sencillo. Esperamos que de una u otra manera pues hayan entendido. Y nada, pues no sé, ¿verdad? Aquí yo creo que ya he hecho varios ejercicios y esperamos pues como siempre hayan quedado claros. Entonces aquí tenemos los cálculos para el piñón en letras minúsculas. Todos los cálculos: el diámetro exterior, diámetro primitivo, el diámetro interior, la altura, la vuelta de la manivela,
Y ya sabemos que vamos a elegir del módulo del juego del módulo 2.25, vamos a seleccionar la presa número 3 por la cantidad de dientes que vamos a tallar, que en este caso son 18. En el caso de la rueda tenemos el diámetro exterior, diámetro primitivo. La altura del diente es la misma tanto en el piñón como en la rueda, porque son parte de las condiciones de engrane. Y el diámetro interior, las vueltas de la manivela. Y pues nada, yo creo que aquí la vuelta de la manivela ya la tenemos, 20 agujeros en el círculo de 27. Ya tenemos la presa número 6 del juego modular 2.25 para poder hacer el montaje y el tallado tanto del piñón y de la rueda. Ya tenemos todos los cálculos aquí. Bien, sin nada más que decir, yo me despido de todos ustedes agradeciendo su amable atención. Como siempre, el profesor Reiner les desea lo mejor a todos ustedes. Pasen buen día.